En un rincón olvidado de Maine, donde los ecos de risas infantiles solían resonar en el aire, un oscuro secreto se ha mantenido oculto por más de un siglo. Recién descubiertos archivos revelan el ominoso destino de más de 200 huérfanos que desaparecieron sin dejar rastro en un orfanato católico, un lugar que prometía amor y protección, pero que en realidad se convirtió en un auténtico laberinto de horror. A medida que reabrimos las páginas de este sombrío capítulo en la historia estadounidense, nos encontramos frente a verdaderas atrocidades camufladas de caridad. Los documentos que han visto la luz detallan cómo la Madre Superiora del orfanato, en su ansia de poder y control, solicitó la colaboración de médicos corruptos, transformando a los inocentes en sujetos de experimentos macabros. Un testimonio desgarrador de una de las pocas sobrevivientes de aquellas épocas tenebrosas narra cómo, en la oscuridad de la noche, se llevaban a cabo rituales clandestinos y cómo las risas se tornaban en susurros de terror bajo el ominoso brillo de las velas. Pero eso no es todo. A medida que profundizamos en nuestra investigación, los registros financieros se despliegan ante nosotros, revelando una red de complicidad que involucraba a las autoridades locales. Correspondencias secretas y libros de registro manchados con el eco de una verdad que debía permanecer oculta. Los vecinos, aturdidos por los rumores, miraban hacia otro lado, cómplices inadvertidos de un horror que se cernía sobre ellos. En cada capítulo de esta escalofriante historia, descubrimos una nueva capa de horror que se superpone a la anterior. Y a medida que el misterio se despliega, nos enfrentamos a la inquietante posibilidad de que un gran secreto aún aguarde en los oscuros sótanos del convento. Prepárense para un recorrido visceral y cautivador, mientras descendemos al corazón de este oscuro capítulo. Bienvenidos a la condesa que hizo muebles de piel humana. El aire era denso en el convento, como si las paredes mismas estuvieran atrapando cada secreto oscuro. Todos los susurros y miradas furtivas parecían contener un peso, un cargo que apenas se podía soportar. Durante la investigación, un antiguo libro de registro había sido encontrado entre otros documentos polvorientos. Estaba encuadernado en cuero desgastado, con hilos de oro que apenas brillaban a la luz. Cuando se abrió, el sonido de las páginas crujió como un lamento. Los relatos que contenía eran espeluznantes. Entre las notas de la Madre Superiora se hacía referencia a tratamientos experimentales que se llevaron a cabo con los huérfanos. Nuestros corazones se aceleraron ante la revelación de que aquellos niños no solo habían desaparecido, sino que habían sido usados como conejillos de indias para pruebas médicas. La lectura de esas líneas nos paralizó. Decía, el progreso de la fe requiere sacrificio. Los pequeños serán los nuevos ángeles para las revelaciones más profundas. La comunidad local había sabido de las constantes desapariciones, pero los tratamientos de los que hablaban los registros, eso era algo nuevo, devastador. Los vecinos, que hasta ese momento solo habían murmurado en la oscuridad, ahora miraban hacia el convento con una mezcla de temor y repulsión. Fue entonces cuando encontramos un testimonio desgarrador de una mujer anciana que había estado en el orfanato. Sus ojos estaban llenos de lágrimas cuando narraba el horror. Había una frase que se quedó grabada en nuestras mentes. Los gritos de los que nunca volvieron aún pueden escucharse como ecos de sufrimiento. Dijo que en las noches de luna llena podían oírse clamores desde los sótanos,
a donde las niñas eran llevadas. Nadie se atrevía a investigar. Mientras más leíamos, más sordidez se revelaba. Había menciones de donaciones gigantescas por parte de instituciones religiosas y de figuras públicas locales. Era obvio que se ocultaba algo mayor, una red en la que la complicidad hacía que los gritos fueran silenciados. El dinero compra silencio, decía otra carta que rescatamos. Los nombres eran familiares, personas que eran vistas en eventos de la parroquia, sonriendo y celebrando como si nada estuviera mal. El ambiente se volvía cada vez más tenso, la incredulidad del público crecía. Algunos decían que la Madre Superiora era una santa, pero otros comenzaban a dudar de su inocencia. ¿Cómo pueden seguir adorándola?, murmuraban. La comunidad parecía dividirse. Los murmullos de desconfianza resonaban en cada rincón. De repente, un grito desgarrador interrumpió la atmósfera tensa. Una figura oscura salió corriendo de la iglesia, los ojos desorbitados de terror. Se trataba de una joven que había estado en el orfanato. «No deben entrar en el sótano, no deben, lo que hay allí no puede ser revelado», gritó antes de desmayarse en la acera. Todos nos volvimos hacia el convento. Nuestros corazones latían con fuerza. La urgencia era palpable. Un misterio aún más profundo se cernía sobre nosotros. ¿Acaso había más secretos que mantener a salvo? ¿Qué podría ser tan aterrador que una joven escapara gritando? El nudo en nuestras gargantas crecía. La revelación era más que un eco. Era un rugido de un horror oscuro, esperando ser desenterrado. Las sombras del convento parecían alargarse, y con cada paso que dábamos, nos acercábamos más al abismo que se escondía detrás de las puertas de piedra. La joven que había gritado se desplomó en el suelo, y un murmullo de preocupación recorrió a la multitud. Algunos se acercaron a ayudarla, mientras otros retrocedieron, el terror palpable en sus rostros. Sus ojos parecían buscar un refugio, una manera de escapar del horror que se cernía sobre ellos. Vitalia, una periodista local con una mente aguda, fue la primera en acercarse. Con manos temblorosas, trató de levantarla, al mismo tiempo que le preguntaba qué había visto. Los niños en el sótano», balbuceó la joven. «No son lo que parecen». Las palabras cayeron como un balde de agua helada. Vitalia, sin poder contener la curiosidad y el pavor, tomó nota del desgarrador testimonio mientras la mujer recuperaba el aliento. «He visto cosas que no deberían existir». La angustia transformaba su rostro. Eso resonó en los oídos de los que escuchaban, como un eco inquietante. Mientras la gente la rodeaba, Vitalia se percató de que el convento, a lo lejos, parecía más oscuro, como si sus muros de piedra caliza devoraran la luz. Tomando aire, se dirigió a los demás. «Tenemos que entrar. Necesitamos saber qué hay en ese sótano». Algunas personas se mostraron reacias, recordando historias de advertencias que flotaban en el aire desde hace años. «Es peligroso, no podemos arriesgarnos», decían. Pero había algo en el tono de Vitalia, una chispa de determinación que movía a la gente. Las miradas temerosas comenzaron a convertirse en murmuraciones acordadas. De manera casi unánime, decidieron acompañarla. Al acercarse a la entrada del convento, los recuerdos de los rumores se agolpaban en sus mentes. Tras un primer vistazo, lograron forzar la puerta principal, que se abrió con un crujido desgarrador que resonó en el silencio opresivo. Una fría brisa pasó, como si el edificio exhalara con desprecio. Bajaron las escaleras hacia el sótano.
cada paso amenazando con revelar secretos atroces. Las paredes parecían estar cubiertas de una humedad que daba a la escena un aire de descomposición. De repente, un destello de luz provino de un rincón oscuro. Vitalia avanzó, su corazón palpitando como un tambor. En una mesa de aspecto antiguo, encontraron documentos amarillentos, desgastados. Por el tiempo, Vitalia comenzó a leer en voz alta, temblando de anticipación. Las palabras describían experimentaciones en los huérfanos, pero había algo nuevo, algo que los celó a todos. Los ritos de la luz, decía un documento. Los ángeles como potenciales salvadores y las sombras como penurias de la fe. Era una referencia al uso de los niños no solo para pruebas médicas, sino para invocar supuestos poderes divinos. Esto es irreversible, dijo un hombre al fondo, abrazándose a sí mismo. La angustia en su voz resonaba con la desolación que empezaba a apoderarse del grupo. Nadie podía creer que, además de los abusos, se trataba de algo mucho más oscuro. Rituales ocultos destinados a invocar lo desconocido. Antes de que pudieran procesar esto, un grito desgarrador atravesó el sótano. Un sonido de algo que se rompía, seguido de un crujido profundo. El suelo tembló bajo sus pies y todos retrocedieron aterrorizados. Fue entonces cuando la luz parpadeó y cesó. La oscuridad tomó el control y, como en una película horripilante, sintieron que algo más estaba presente en la habitación. El tiempo parecía detenerse. Una sombra se movió entre ellos. Los murmullos se dejaron de escuchar. Vitalia estabilizó su linterna, iluminando unos ojos que los observaban desde el fondo. Las voces de aquellos que habían desaparecido parecieron resonar a su alrededor. Susurros llenos de súplica. «Sálvese, sálvese quien pueda». La escena se volvió caótica. Algunos corrieron hacia las escaleras. Otros se quedaron paralizados por el terror. ¿Qué habían desenterrado? La rabia y el miedo se extendieron como un virus. La posibilidad de que lo que había sido ocultado por tanto tiempo estaba a punto de ser revelado confrontó a esa comunidad, haciendo temblar sus fundamentos. Mientras la figura en la sombra avanzaba, Vitalia sintió un nudo en la garganta. La pregunta que siempre había estado al acecho en el fondo de su mente ahora era un grito ensordecedor. ¿Qué más secretos escondía el convento? Los ecos del pasado estaban cobrando vida. Y no había marcha atrás. Esto era solo el comienzo. La oscuridad se había hecho más intensa y el pánico se manifestaba en cada rostro. Vitalia apuntaba con su linterna hacia esos ojos aterradores, pero no había tiempo para pensar. El grito se había apagado, pero los murmullos de la multitud en el sótano eran como ecos lejanos de un horror inminente. ¿Qué está pasando? Alguien susurró con voz temblorosa. Los corazones latían aceleradamente. Vitalia recuperó el aliento y, tratando de hacerse escuchar, comenzó a leer las notas que había encontrado. «Los niños serán preparados como ofrendas», murmuró. Y con cada palabra, el aire se volvía más denso, más pesado. Se cree que su energía vital puede invocar a la luz. Ella palideció. ¿Invocar a qué? Antes de que pudiera comprender la magnitud de esa declaración, un sonido retumbante resonó en el sótano. El suelo tembló y una parte del muro se desplomó, revelando un pasaje oscuro que antes había estado escondido. Un viento gélido brotó de la abertura.
como si el mismo convento estuviera exhalando un secreto enterrado durante demasiado tiempo. Todos dieron un paso atrás. ¿Deberíamos entrar?, alguien preguntó, su voz apenas un susurro. Las miradas se cruzaron, llenándose de duda y terror. Pero la curiosidad, eterna y peligrosa, los empujaba. Vitalia, con el valor que le quedaba, se adentró en el pasaje. Otros la siguieron, sintiendo que todo era irremediable. Al avanzar, encontraron una sala más grande de lo que podrían haber imaginado. El aire estaba impregnado de un olor extraño, una mezcla de humedad y algo más, algo que hacía que sus estómagos se revuelvan. En el centro había una mesa rodeada de símbolos grotescos inscritos en el suelo. Esto es un altar, dijo un hombre, la voz quebrándose. Las paredes estaban adornadas con retratos antiguos, imágenes de la Madre Superiora con una expresión que parecía más demoníaca que divina. Los ojos en los retratos parecían seguirlos, llenos de conocimiento inquietante. Vitalia recogió otro documento que estaba sobre la mesa. Las prácticas de pureza deben llevarse a cabo en las noches de luna llena. Los elegidos serán traídos aquí. La salvación de nuestra fe depende de esto. La revelación cubrió el ambiente como un velo oscuro. No solo estaban manipulando a los niños. Había algo más, algo oculto que se intuía en las palabras. Los susurros se transformaron en gritos de horror. ¿Esto es lo que sucedía cuando desaparecían?, preguntó alguien desde el fondo. La respuesta era obvia, y un escalofrío recorrió la sala. Sí, Vitalia se encontró abandonada en una mezcla de impotencia y furia. Entonces, otro documento le llamó la atención. Era una carta con un sello que pertenecía al gobierno local. Mientras lo leía en voz alta, el horror se intensificaba. El sacrificio de los inocentes garantiza la prosperidad del pueblo. Se urge a mantener la relación con las instituciones religiosas. Era claro que la Madre Superiora no actuaba sola. La comunidad había estado compinchada. Los mismos hombres y mujeres que reían en la parroquia y asistían a los oficios estaban al tanto de esta atrocidad. El clamor recorrió la sala. La gente se dio cuenta de que habían sido parte de un encubrimiento aterrador. De repente, un estruendo proveniente del pasillo interrumpió sus pensamientos. Eran más sombras que se acercaban. Vitalia sintió que el pánico se apoderaba de ella mientras sus miradas se entrelazaban en busca de una salida. «Salgamos de aquí», gritó, pero antes de que pudieran moverse, la puerta de entrada se cerró de golpe y las luces comenzaron a parpadear. Las sombras, ahora visibles, avanzaban. Eran figuras de niños, vivos, pero con miradas vacías, como si hubieran caído en un trance. Se acercaron a la mesa donde había escrito la carta, y Vitalia sintió un escalofrío recorrer su columna. «No, por favor», gritó, «no puede ser real». Pero lo era. Las figuras de esos pequeños comenzaron a murmurar, sus voces entrelazándose en un lamento desgarrador. «¿Por qué no gritaron por nosotros?». La tensión se cortaba en el aire. Vitalia apenas podía pensar. ¿Qué estaban tratando de decir? De repente, una de las figuras se adelantó. Su rostro, un reflejo de sufrimiento y tristeza. «Nosotros somos el sacrificio. ¿Por qué no nos salvaron?». La sala retumbó con el eco de su dolor, y el terror se adueñó de cada uno de ellos. Cuando la figura dio un paso más,
Una luz brillante estalló de ella rompiendo la oscuridad. En ese instante, Vitalia entendió que no solo estaban desenterrando secretos, ahora estaban frente a algo mucho más poderoso y aterrador. El convento, hecho de piedra y suciedad, parecía cobrar vida, y con cada uno de esos niños en incertidumbre, la verdad que habían desenterrado amenazaba con consumirlos a todos. Como si el mismo convento estuviera gritando, Vitalia y los demás no sabían si correr o permanecer. El horror los había atrapado, y la revelación, el verdadero horror, estaba apenas comenzando. ¿Qué harían con esta verdad? ¿Podrían salvar a esos niños y a ellos mismos? La imagen de la luz brillando se volvió borrosa, y una pregunta dominó sus pensamientos. ¿Era ya demasiado tarde? La luz parpadeante se extinguió, y la sala se sumió en la oscuridad. Los susurros de los niños resonaban como ecos en sus mentes, llenándolos de un miedo casi palpable. Vitalia sintió que su corazón latía con furia. Un grito interno decía que debían salir de allí, pero el miedo a lo desconocido los mantenía paralizados. De pronto, una de las figuras de niño avanzó, sus ojos vacíos llenos de tristeza. «Nosotros necesitamos ayuda», dijo con una voz que no sonaba como de un niño, sino como un eco del pasado. «Fuimos entregados, abandonados por los que debían cuidarnos». Las palabras resonaron, y el temor se transformó en compasión. Vitalia, temblorosa, se atrevió a dar un paso más. «¿Qué les pasó?», preguntó. La figura la miró fijamente. La Madre Superiora fue solo el principio. «No somos los únicos. Hay otros lugares». La sala pareció congelarse. ¿Otros lugares? ¿Otros niños? Un frío intenso recorrió la columna de todos. Sin poder esperar más, Vitalia buscó otro documento en la mesa. En su envoltura, encontró una carta arrugada, marcada con el sello de la diócesis. Las palabras, escritas con caligrafía temblorosa, mostraban una inquietante complicidad. «Las prácticas sagradas de nuestro convento requieren sacrificios. Es por el bien de nuestra comunidad», decía. «Aquellos que conjuran con la luz recibirán prosperidad y prosperidad». La revelación dejó helados a todos. «No, esto no puede ser real», murmuró uno de los hombres del grupo, la incredulidad en su voz como un hilo fino que se rompía en 1000 pedazos. Mientras tanto, la figura de niño miró hacia un rincón oscuro de la sala. «No son solo niños huérfanos. Hay más. Ellos son los elegidos». Una angustia creciente comenzó a dominar la atmósfera, y Vitalia sintió que el aire se hacía más pesado. «¿Qué quieres decir con los elegidos?», exclamó, pero antes de que la figura pudiera responder, un estruendo retumbó por el pasillo. Todos se miraron con pavor, conscientes de que estaban a punto de ser descubiertos. Mientras la oscuridad afluía hacia ellos, Vitalia escuchó un crujido, una puerta que se abría, y entonces, sin previo aviso, un grupo de figuras vestidas con túnicas negras apareció en la entrada. Eran hombres y mujeres de aspecto autoritario. Sostenían antorchas que iluminaban el lugar con una luz siniestra. La multitud retrocedió, presa del caos. «Salgan, ahora», ordenó uno de los hombres, su voz retumbando en las paredes de piedra. Pero Vitalia, con el nudo en la garganta, no podía apartar la vista de los niños que seguían allí, atrapados y deseando ser liberados. De repente, un alarido rasgó el aire. «Los niños se irán. Ustedes no tienen poder aquí». La figura del niño que había hablado antes se puso frente a los nuevos entrantes, desafiando la autoridad.
¿No saben que la verdad siempre regresa a cobrar su precio? Algo en el tono de su voz hizo que el grupo misterioso se detuviera. Con un gesto, el hombre con la antorcha se volvió hacia Vitalia. ¿Qué saben de las ofrendas? ¿Qué han descubierto? Su mirada era intensa, como si quisiera devorar su respuesta. Antes de que Vitalia pudiera responder, otro niño se unió al primer grupo, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y miedo. No solo nosotros, hay más, repitió. House of Shadows, un lugar donde los sacrificios son eternos. Ustedes deben detenerlo antes de que se complete el ritual. Vitalia sintió que la tierra temblaba bajo sus pies, y el aire se volvió negro como la noche. Las figuras de los niños rodearon a los adultos, su coraje brillando a través de la desesperación. Las palabras de advertencia reverberaban, y el peso de la verdad caía sobre ellos como una tormenta inminente. ¿Había otros lugares de horror como este? Era posible que una red de secretos se extendiera mucho más allá de lo que conocían. Vitalia sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Algo oscuro se cernía sobre ellos, esperando a ser desatado. Mientras los hombres de las túnicas negras se preparaban para atacar, Vitalia comprendió que el fin del juego se acercaba. «¡Debemos irnos! ¡Ya!», gritó, y la multitud comenzó a retirarse hacia la oscuridad que se cernía. Pero el eco de las advertencias los perseguía. La revelación no era un final, era un principio aterrador. La búsqueda de la verdad estaba a punto de llevarlos a un abismo que nunca podrían haber imaginado. El aire se tornó más denso, mientras las sombras avanzaban hacia ellos. Vitalia sintió el eco del sufrimiento de los niños resonar en su interior, y una sensación de urgencia la impulsó a actuar. «¡Debemos ayudarles!», gritó con voz temblorosa. El miedo se apoderó de los otros, pero algo en los ojos de aquellos niños resonaba con la verdad. Y eso era suficiente para que un grupo decidiera permanecer y escuchar. «No se asusten, no estamos aquí para hacerles daño», dijo una de las figuras infantiles, su voz ansiosa. Los hombres de las túnicas negras se miraron entre sí. Un destello de confusión cruzó sus rostros. «¿Qué clase de brujería es esta?», murmuró uno, mientras sus ojos se movían rápidamente de Vitalia a los niños. Los murmullos entre los adultos aumentaron. Estaban al borde de un colapso de incredulidad, pero la profunda tristeza en los rostros de los niños les obligó a prestar atención. «Nosotros necesitamos que sepan lo que realmente ocurre aquí», continuó la figura que había hablado primero. Vitalia, con el corazón acelerado, se adelantó. «¿Cómo podemos ayudarles? ¿Qué les ha pasado realmente?». «Hay un lugar más allá de aquí», empezó a explicar el niño. «Un cuarto donde las sombras están vivas. Es allí donde otros han ido y nunca volvieron». La multitud contuvo el aliento. «Nosotros no solo fuimos utilizados, somos parte de algo mucho más grande». Un sonido retumbante interrumpió el momento. La puerta que habían forzado para entrar se cerró de golpe, atrapándolos en una pesadilla. La sala se iluminó de nuevo por las antorchas de los hombres de túnicas negras, llenando el espacio con una luz tenebrosa. Vitalia sintió que el nudo en su garganta se apretaba. ¿Ahora qué? «Nos están buscando. Deben irse. No están a salvo aquí», continuó el niño. Su voz no era más que un susurro, pero cada palabra era como un golpe directo al corazón. Entonces Vitalia vio su oportunidad. «¿Qué podemos hacer?», preguntó. «¿Sabes dónde están esos niños que desaparecieron?». «¿Los niños? Ellos no solo desaparecen, son ofrendados»,
dijo el niño mientras las sombras parecían moverse peligrosamente a su alrededor. En rituales, bajo la luz de la luna llena, prometiendo poder a quienes están en el poder. La Madre Superiora espera que su sacrificio inspire bendiciones en la comunidad. Tensionados, todos los presentes comprendieron que la comunidad estaba involucrada en algo mucho más oscuro. Aquella Madre Superiora no actuaba sola. Había un sistema en el que la corrupción y el miedo intercalaban sus vidas. Vitalia sintió una rabia creciente. Necesitaban pruebas. ¿Tienes algún documento, algo que podamos usar? Sí, en el cuarto de la Madre Superiora. Hay cartas, registros que revelan todo, contestó el niño. Pero muchos cuidan esos secretos. Alguien debe detener el ritual esta noche, antes de que sea demasiado tarde. Vitalia sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. ¿Esta noche? ¿Qué pasa esta noche? La respuesta seguía flotando en el aire, como una tormenta que se avecinaba. Fue entonces cuando de pronto una de las figuras de túnica negra dio un paso hacia adelante. ¡Basta! ¡Me pueden seguir aquí! Su voz cortó el ambiente como un cuchillo y la tensión se convirtió en pánico absoluto. Vitalia lo sabía, el tiempo se escurría entre sus dedos. Un grito desgarrador resonó, un sonido profundo que heló la sangre de todos. ¡Deténganse!, gritó el niño con desesperación. ¡No dejen que caigan más víctimas! En ese instante, el murmullo de los otros niños se intensificó, y su luz parecía brillar con más fuerza. Vitalia se volvió hacia el portal de sombra que apareció detrás de ellos. Su instinto le decía que no podían esperar. ¡Corran hacia el despacho de la Madre Superiora!, ordenó, y sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia adelante, los otros siguiéndola a toda prisa. Las figuras de los niños comenzaron a desvanecerse mientras la multitud se movía. Una serie de relámpagos asustados. La puerta detrás de ellos fue cerrada de inmediato, pero no los detendría. Vitalia sabía que si podían llegar al escritorio de la Madre Superiora, tal vez sus evidencias pudieran dar a los demás el valor para enfrentarse a esta horrible realidad. Lograron llegar a la sala. Sus corazones latían con fuerza. Hurgando entre los documentos, Vitalia encontró un diario, sus páginas desgastadas por el tiempo. Al abrirlo, las palabras llenas de desesperación la atraparon. Los sacrificios son necesarios para mantener la fe. Los sacrificios traen protección. De repente, la puerta se cerró con un estruendo y un denso silencio invadió la sala. ¿Qué demonios es esto?, preguntó uno de los hombres, la voz apenas resonando. Vitalia sintió que una sombra se cernía sobre ellos, y en medio de ese silencio, otra página se despeñó del diario, revelando una antigua correspondencia marcada con el sello de la diócesis. Las palabras retumbaron en su mente. Los niños son la clave para nuestro destino. Con su sangre se sellarán nuestras promesas. La realidad aterradora se apoderó del grupo. No solo había rituales, sino un oscuro pacto que comprometía el futuro de todos. Desesperados, comenzaron a buscar una salida, pero había un nuevo aire de horror en la habitación. Las sombras estaban cerca. Vitalia comprendió que el verdadero horror estaba en lo que no sabían. «No puede ser», gritó una mujer, mientras las luces comenzaron a titilar. «¿Qué hemos hecho?». Las sombras parecían cobrarse su precio. Un estruendo resonó en la oscuridad, provocando que la sala se tambaleara. Vitalia miró a su alrededor, su mente girando. Había un nuevo nivel de horror por descubrir. Los niños estaban atrapados, y la verdad era aún más aterradora. Hoy el pacto no solo levantaba secretos, sino un futuro incierto.
La pregunta se volvió insistente. ¿Podrían siquiera detener esto? ¿Qué más ocurriría esa noche? Quedaba por ver. Si quedaría alguien vivo para contarlo. La tensión en la habitación llegó a su punto álgido. Vitalia, con el diario de la Madre Superiora temblando entre sus manos, se dio cuenta de que estaban a un paso de un abismo mucho más profundo. Esto es lo que hemos estado buscando, exclamó, su voz vibrante llena de determinación. Debemos llevar esto a la luz. Los hombres de túnica negra se movían cada vez más cerca. La atmósfera estaba cargada de electricidad, como si el aire mismo supiera que algo grande estaba a punto de ocurrir. «No lo entenderán, insensapos», gritó uno de ellos, tratando de sembrar el miedo. Pero la rabia y la tristeza que emanaban de los niños llenaban el espacio, convirtiendo el pánico en valentía. Una de las figuras infantiles avanzó con paso firme. «No hay tiempo. Ellos deben ser detenidos. Lo que planean esta noche es solo el comienzo», susurró, su voz temblorosa pero segura. «En el sótano de la diócesis guardan más que secretos. Hay un pacto». Cada palabra era como un golpe de tambor, resonando en el corazón de todos. De repente, un crujido proveniente de la puerta hizo que el grupo se detuviera. Vitalia sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué pactos? ¿De qué hablas?», preguntó, su voz entrecortada. La tensión era palpable, como agua hirviendo, a punto de estallar. No solo nosotros, otros han sido llevados, sacrificados. La comunidad ha mirado hacia otro lado. «El silencio cubre todo», continuó el niño. «Las promesas de prosperidad hacen que todo pase desapercibido». Mientras las luces parpadeaban y el miedo se apoderaba de ellos, Vitalia recordó algo crucial en el diario. Hay un documento que menciona más instituciones. Algo sobre orfanatos en otras ciudades, conexiones con clínicas y hospitales. Vio cómo las miradas se volvieron hacia ella, la esperanza y el pavor entrelazándose en sus rostros. «¿Y si hay más niños?», murmuró un hombre, la incredulidad reflejada en su voz. «¿Qué acaso fueron todos parte de esto?». «Lo fue todo un plan», dijo otro con voz temblorosa. «Y todavía hay tiempo. Si encontramos las pruebas, podremos detener esto». Pero algo en su mirada reflejaba lo contrario. La resignación estaba tratando de tomar el control. «Debemos irnos, ahora», gritó Vitalia, y los demás comenzaron a moverse, aterrados y resueltos. Se dirigieron hacia las escaleras, pero la atmósfera se tornaba más densa. Las sombras parecían captar el aliento del lugar, haciéndoles sentir que eran perseguidos por más que solo miradas. Con sus corazones latiendo como tambores, llegaron al despacho de la Madre Superiora. Un aire pesado de sombras las rodeaba. Los ojos de los retratos parecían seguirles, miradas penetrantes que atestiguaban la historia de horror causada por el silencio. Vitalia buscó en el desorden de documentos, llenando la habitación con un murmullo creciente de anticipación. Finalmente encontró un documento que parecía brillar en la penumbra. «Aquí es una lista de nombres. Son huérfanos de distintos orfanatos, y aquí revela el destino de cada uno». El grupo se agrupó alrededor de ella, el miedo palpándose en sus rostros. «Pero hay un nombre que se repite», dijo Vitalia, su aliento acelerado. «Ana es uno de ellos». El nombre resonó como un tambor, y la sala se llenó de murmullos. «¿Ana? ¿La pequeña Ana?», recordaron algunos.
reconociendo la tristeza que había enlazado a la comunidad. Todos querían ayudar, pero ¿cómo detener un ritual que se acercaba como una tormenta? Solo un instante después, una sombra se deslizaba hacia la puerta. La congregación miró hacia atrás, terrorizados. La figura controlada de la Madre Superior apareció, su rostro un eco de odio y desesperación. «No permitiré que se interpongan en la purificación de mi comunidad», rugió, mientras una risa estridente llenaba la habitación, generando un frío que los envolvía. Vitalia enfrentó a la Madre Superiora con el documento en alto. «La verdad saldrá a la luz. No te dejaremos hacer esto». Su voz tenía la fuerza de un grito de batalla, pero la mirada de la Madre Superiora fue suficiente para hacer retroceder a otros. ¿Qué crees que lograrás con eso? Tienes mucho que aprender sobre la fe y el sacrificio, Vitalia. Tu curiosidad te llevará a la destrucción. Todo el peso y la desesperación de generaciones resbalaban de sus labios. Era un momento de verdad crujiente. Vitalia sintió que el aire se le escapaba, pero sus amigos comenzaron a tomar valor. «No podemos permitirlo. No más sacrificios», gritó uno de los hombres, su voz penetrando el aire tenso. La figura de la Madre Superiora se acercó lentamente, sombra tras sombra. Su esencia hacía eco de daño y sufrimiento. «No sabéis lo que despertáis. La luz no perdona», dijo, mientras un haz de energía se concentraba entre sus manos. Despertaron en medio de una pelea frenética. Las luces titilaron y el suelo tembló bajo ellos. Los murmullos se convirtieron en gritos. Una mezcla de risa y horror lanzó eco a través del despacho. En un instante, la mayoría corrió hacia la salida, arrastrándose, empujándose, mientras las puertas se cerraban, como si la misma casa tratara de mantener los secretos dentro. La figura infantil que había guiado a Vitalia se unió a ella, con ojos que parecían llenos de una fuerza casi mágica. «Debemos levantarnos. No podemos dejar que dominen. Si caemos en el silencio, ellos ganan». Su voz era un susurro fuerte, resonante. «La verdad se liberará. Recuerda, Ana». De repente, como una explosión de luz, la figura de la Madre Superiora gritó. Vitalia sintió que el poder apenas comenzaba a desmoronarse. En lo más profundo de su ser había un valor creciente. «Debemos luchar», pensó. Y así, a medida que la sala se acercaba, un nuevo grito resonó en sus corazones. La rabia del recuerdo y el sufrimiento que habían vivido se unió a la valentía que llevaban dentro. ¿Serían suficientemente fuertes para romper las cadenas del silencio? Como el eco dejaba de sonar, sus vidas se entrelazaban en un movimiento decisivo. Sabían qué harán para liberarse. ¿Se salvarían del pacto oscuro? Las sombras cernían sobre ellos, pero la llama de la verdad empezó a brillar. La historia aún no había terminado. ¿Qué pasaría con Ana? El futuro estaba en suspense. Esto es lo que les pido, amigos. No cierren los ojos a la verdad. No dejen que el miedo los detenga. Es hora de imponer el conocimiento sobre la oscuridad. Alzado, cuéntale a otros. Comparte lo que descubriste. No dejemos que historias como estas se repitan. Actuemos ahora.